Rudolf Bullmann, creer y comprender. Hoy el tema a tratar será el problema de la hermenéutica. Se entiende por hermenéutica la técnica y el arte de la interpretación textual. En este sentido se ha conocido desde la antigüedad una técnica interpretativa, poética, mítico-religiosa y teológica, jurídica. Y hoy se habla asimismo de hermenéutica socioanalítica, sociológica e histórica. Pero a raíz de las aportaciones decisivas al respecto de Schleiermacher, Dilthey y Heidegger, entendemos hoy por hermenéutica filosófica una teoría generalizada de la interpretación, o más exactamente una teoría y praxis de la interpretación crítica. El problema filosófico de la interpretación se funda en el propio problema hermenéutico de la filosofía misma. El problema hermenéutico se plantea desde el momento en que toma conciencia de la complicación de la interpretación en todo entendimiento y comprensión humana. La primera etapa del pensamiento de Dilthey, en que la comprensión se enmarca en el horizonte de la psicología, entiende aquella en términos de participación vivida, de la experiencia ajena o de simpatía. Comprender una realidad exterior a la de un sujeto equivaldría literalmente a revivir lo que otro sujeto ha vivido. Por lo tanto, recrea o produce un elemento mental extraño. Comprender entonces es vivir lo más exactamente posible lo que una vez ya fue vivido. Vale decir que comprender equivale a revivir o reproducir. La interpretación literaria de los textos se desarrollaron desde Aristóteles, unas reglas hermenéuticas que se hicieron tradicionales y se las siguió absolutamente como evidentes. Con ello tenemos la concepción de que toda interpretación se mueve en un círculo hermenéutico. La ciencia, que tiene como objeto la interpretación de textos literarios y que se sirve para ello de la hermenéutica, es la filosofía. La composición y la unidad de una obra no se puede comprender únicamente por medio de las categorías de un análisis lógico, formal y estilístico. La comprensión de la forma exterior ha de añadirse con la forma interior. Es cuestión de una interpretación no objetiva, sino subjetiva y adivinatoria. Por eso interpretar es una reconstrucción. Es una relación vital al hecho de la producción literaria como tal. La interpretación se propone comprender los hechos transmitidos directamente por los textos, por ejemplo, sus conocimientos matemáticos o de medicina. También es posible leerlos movidos por otros intereses, como lo muestra, por ejemplo, la interpretación de George Smith de las inscripciones mencionadas, a saber, como manifestaciones de vida. Los textos pueden ser interpretados, es decir, pueden ser comprendidos como documentos de una vida histórico-personal. Un texto sobre la historia de la música, por ejemplo, habré de interpretarlo preguntando qué aporta en mi comprensión de la música y de su historia. Cast a calming apple up and over satellites to draw out the timid wild one, to convince you it's alright.
listen for the whisper of your sweet insanity while I formulate denials of your effect on me. You're a stranger, so what do I care? Vanished today, not the first time I hear all that What am I to do with all this silence? La pregunta nace de un interés. Se funda en la vida del que interroga. La interpretación no se efectúa porque la individualidad del intérprete y de su autor no se oponen como dos hechos incomparables, sino porque ambos dicen la misma relación vital a la realidad que se expresa o se discute. Un objeto o una forma de conducta que carece simplemente de sentido en el contexto de mi vida, en mi ambiente y en mi existencia es también comprensible en su designación lingüística e intraducible, o lo es únicamente de manera que para la cosa de que se trata se elige una palabra que la describe en su aspecto exterior. Como ejemplo tenemos una novela que se sabe o se entiende desde la vida misma, como por ejemplo qué es amor, la amistad, la familia y la profesión. La orientación de la interpretación no es problemática cuando está guiada por la pregunta sobre aquellas cosas cuya comunicación pretende el mismo texto, como por ejemplo la interpretación de un texto matemático o de teoría de música, si es el que quiero sacar conocimiento sobre las matemáticas o la música. La finalidad de la comprensión es la instrucción histórica. La finalidad es el entretenimiento. Como podemos ver, en el arte plástico tiene incluso en parte este sentido como de arte de ilustración, por ejemplo en los manuscritos iluminados de la Biblia o de los ciclos de mosaico. La finalidad se vuelve distinta cuando se leen los textos científicos como testimonio de historia de la ciencia. Por ello, se prescinde completamente de la intención del texto, ya que esto no quiere comunicar ciencia de la historia, sino relatar historia como tal, como ocurre en la novela. Ya el lector ingenuo lee no solo con el interés de la curiosidad por lo que ocurre
y en la tensión por ver lo que va a suceder se oculta algo más que la curiosidad a saber, la participación interior en el destino del héroe, en el cual se traslada el lector. No solo obtiene un conocimiento, sino que lo vive, es poseído. Se conmueven sus sentimientos y se excitan sus pasiones. No se cumple también con ello la intención del autor. Por eso, la interpretación de textos filosóficos, si se quiere ser auténticamente comprensiva, debe ser movida por la cuestión de la verdad, es decir, únicamente puede avanzar en la discusión con el autor. Bajo el dominio del historicismo se entiende de diversas maneras los textos y documentos como fuentes. Toda interpretación se mueve por fuerza en un círculo. De un lado, el fenómeno particular se hace comprensible por su época o su ambiente, y de otro, él solo se hace comprensible a ella. Es verdad que todas las investigaciones pueden encubrir también la auténtica cuestión de la interpretación. Como lo hemos visto, está orientada hacia la cuestión de la comprensión de la existencia histórica singular. Esto mismo vale para los textos filosóficos y religiosos. Ve la obra de arte no como obra de arte, y para su necesidad habría hecho el mismo servicio, por ejemplo, una oleografía de la Madonna, que un cuadro de Rafael, o que la Pietà de Miguel Ángel. En cambio, la pregunta pues siempre tiene que ver con el significado u objetivo de la obra de arte, siendo para ella indiferente que se tenga ante los ojos un Apolo o un San Sebastián, que obviamente signifique un Moisés o un esclavo. Únicamente pregunta por la humanidad, por el espíritu de cual brota la obra de arte, del que es un testigo.